tengan abiertas sus fichas para que podamos revisarlas y que revisen, ¿no es cierto?, ustedes y me digan temperaturas, tiempos y todo para que vayamos avanzando, ¿ya? A ver. No, creo que nadie más, ¿ya? A ver, vamos. Hace un momento preguntamos, Edgar, si es que teníamos la temperatura de horno y el tiempo para la cocción del cerdo. Y le habíamos preguntado, creo que a Luis fue, cuál era la temperatura interna. Bueno, y Lea nos ayudó diciendo que era 71, en el caso del chuletero de cerdo. Si me ayudas, por favor, con el tiempo ya para pasar a la siguiente. Tiempo y temperatura del horno para la cocción del cerdo. Del cerdo a 200 grados por más o menos una hora. No, 35 minutos, 40. 45 minutos, 45 minutos o una hora quizás, ¿ya? Bien. Ya, tengo una hora. Trabajábamos la salsa en base entonces al deglasado. Para el soufflé de yuca, es importante que aquí tengamos la yuca completamente cocida, que esté bastante suave, trabajar un puré aterciopelado, quizás pasándolo por un cernidor, o quizás podemos utilizar el molino de la kitchen, que es una buena alternativa porque no se nos aglutina, sino más bien vamos a tener un producto bastante aterciopelado, ¿ya? Para poder lograr el soufflé. Lo que hacíamos era, por un lado, los huevos, ¿no es cierto? Las yemas íbamos a mezclarlas con mantequilla, colocábamos la yuca, la crema de leche y al final las claras montadas para poder ganar aire dentro de la preparación. Arriba queso parmesano, nuez moscada en la base de la mezcla y llevábamos así mismo a cocinar en el horno, ¿verdad? Para la guarnición teníamos una ensalada que podíamos y habíamos dejado abierto un poco en cómo podíamos trabajar los cortes y de pronto cocciones o tratamientos de todos los géneros. El único producto que íbamos a tenerlo listo era el pan, que tenía que estar congelado para poder cortar láminas muy finitas y secarlas al horno y de esta manera poder tener algo de crocante también en el plato. ¿Ya? Hasta aquí creo que estamos bien con esta receta. ¿Alguna duda? Ah, en el No, caso del tomate de árbol, habíamos dicho que podíamos utilizar el tomate como fruta dentro de la ensalada o que también podíamos trabajar una vinagreta en base al tomate junto con el vinagre de manzana. Sí, esa es, recuerdo yo que era la opción que habíamos dado. ¿Estamos correctos? ¿Sí? sí. Ahora, esta semana vamos a utilizar para esta receta el costillar, que lo limpiamos la clase anterior, y la paletilla que vamos a realizar limpieza a sí mismo y tenerla lista para el rostizado, que es la segunda receta de la segunda semana. ¿Ya?
Para esta, la diferencia un poco era que la cama de vegetales la íbamos a hacer con cebolla, ajo y zanahoria y que posterior realizábamos también un deglasado con la cerveza. Si me ayudan, por favor, Pedro, con la temperatura interna de cocción de la paletilla. A ver, Y, de y- y calentar el horno a 280 y la temperatura interna es 70. ya, perfecto. 70, 71 estamos bastante bien. Ya, quizás la paletilla tarde más tiempo que el cerdo, ¿no? Porque es un corte que quizás tiene mayor tejido conectivo, por lo tanto vamos a tener un tiempo mayor de exposición al calor. Para las guarniciones, asimismo, teníamos una guarnición de unos tubérculos glaseados. La recomendación aquí era que los blanqueemos primero, recuerdan, hay que darles un blanqueado en orden de dureza, ¿no es cierto? Y luego glaseábamos esto con mantequilla en una cacerolita, siempre tapado, ¿no? Tapado para poder lograr un buen glaseado. Y teníamos una ensalada de mango con jengibre, jalapeños. En el caso de esta ensalada podríamos reemplazar la fruta, el mango verde, por cualquier otro tipo de fruta ácida, ¿sí? Que podría ser quizás una piña o quizás incluso manzana, ¿sí? Bueno, ahora sí estamos, nos está llegando, ¿no es cierto? Mango, estamos quizás no en temporada, pero sí tenemos mango que nos llega y mango verde o mango maduro, ¿no es cierto? Que podemos hacer uso de este producto para la ensalada, ¿ya? Asimismo, trabajábamos un aderezo con el jugo de limón, un poco de aceite y la idea es que asimismo los cortes sean bastante técnicos para poder facilitar o para poder tener un montaje más atractivo, ¿sí? Teníamos el jugo de limón, vinagre balsámico y miel de abeja para poder lograr la vinagreta. ¿Sí? Recuerden los tubérculos que tengan una cocción al dente, que primero estén blanqueados, luego que terminen de cocinarse dentro del glaseado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o algo más, algo que hayamos de pronto, no sé, visto que se indicó cuando revisamos esta receta? Yo creo que está bien planteada, ¿no? Asimismo, decíamos que en el caso de la salsa, podemos utilizar los vegetales, ¿no es cierto?, procesados para darle algo más de cuerpo a la salsa, o también podríamos utilizar algún tipo de fécula para darle algo más de cuerpo en el caso de que se requiera, ¿sí? Pero por eso estaba opcional, ¿no es cierto?, las féculas en estas recetas, sobre todo cuando tenemos salsas a partir de deglasados. ¿Estamos claros entonces? ¿Puedo pasar? Sí, chef. Ya, muy bien. Vamos a la tercera semana. La tercera semana vamos a realizar limpieza de las aves. Ya vamos a tener pollo y pato. ¿Por qué el pato? El pato les voy a hacer, o sea, las aves, sea un pato, sea un pollo, sean incluso aves pequeñas como perdices, codornices y demás, van a tener la misma estructura, ¿no es cierto? Todas las aves tienen la misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es deshuesar un pollo, ¿ya? Y vamos a trocear o vamos a porcionar el pato. Posterior a eso, vamos a utilizar, en el caso de tenemos pollos y patos, o sea, vamos a tener como variado. Vamos a utilizar las pechugas o las supremas de los pollos que trociemos para poder de una vez trabajar el cordon bleu o alistar el pollo para el cordon bleu, ¿ya? Entonces los rellenaremos con jamón y con el queso para dejarlos listos. Estas supremas, ¿no es cierto?, rellenas, o estas pechugas rellenas, que vamos a dejarlas listas para cuando tengamos que realizar el cordon bleu, ¿sí? Aparte de eso, vamos a tener el pollo deshuesado, practicaremos la técnica del bridado, ¿sí? Y también vamos a cuadrillar y vamos a darle limpieza a los supremas o al magre de pato. Recuerden que las pechugas o las supremas que obteníamos de las aves podían servirse, ¿no es cierto? Se utilizan sobre todo en el pato como magret. Este corte se llama magret. Vamos asimismo a cuadrillar, a darle limpieza y dejarlo listo, en cambio, para el confitado, que era nuestra cocción donde íbamos a usar el pato, ¿verdad? El resto de los cortes que obtengamos del pato, igual los vamos a almacenar, porque recuerden que casi al final tenemos también una cocción con pato, ¿no es cierto? Una de las cocciones mixtas realizamos con pato, entonces la idea es dejar todos estos productos listos para poder utilizarlos a futuro, ¿ya?
¿Qué más tenemos? Bueno, ya les indiqué el deshuese del pollo. Y también vamos a realizar el mismo día, dejen ver. Sí, el mismo día tengo, vamos a hacer un solo plato, ya hacemos la limpieza, veridado del pollo y tenemos uno de los platos del que menos tiempo requiere, que en este caso es el grillado. Ya vamos a aplicar para el grillado el lomo fino de res. Ustedes tenían la receta con el, habíamos dicho que íbamos quizás a utilizar el bife de Bife chorizo, de chorizo. ¿ya? Podemos utilizar el bife de chorizo o si es que disponemos de los cortes más bien del lomo fino, igual aplicamos lomo fino, ¿ya? Para poder realizar esta cocción. El mismo proceso, solo que vamos a cambiar quizás el corte, ¿ya? Porque ustedes lo van a tener de la limpieza anterior, entonces vi un poco más factible el poder utilizarlo así. Ambos cortes igual podemos nosotros trabajarlos a término y ustedes podrán aplicar las diferentes temperaturas o podrán, ¿no es cierto?, sacar al término que deseen el lomo de res, ¿sí? Se aplica perfectamente. Recuerden que iba con una salsa tipo chimichurri, ¿no es cierto?, que hacíamos con el ajo blanqueado, el aceite de oliva y reducíamos las hierbas y las especies, ¿no es cierto?, para poder formar esta salsa. Recuerden que en el caso del grillado colocábamos los géneros, ¿no es cierto?, sobre el grill y la idea es que si bien por un lado se cocinen solo con pimienta y al final colocamos sal para evitar deshidratación, podemos cubrir de pronto el lomo con un poco de esta salsa antes de la cocción y luego para el servicio también utilizamos la misma salsa. Ya cuando tenemos este tipo de cortes o hierbas dentro de una salsa que se ven, ¿no es cierto?, que están presentes, no les recomiendo que utilicen mucho para condimentar antes de cocinar, porque quizás de estas se puedan quemar en la cocción y no es agradable, se pegan y se carbonizan. Ya entonces, más bien podemos cocinar el pedazo de carne, ¿no es cierto?, grillado para que se vean las marcas. Recuerden que es importante que se vean las marcas en un grillado. La temperatura va a depender del término que ustedes quieran probar. No van a haber cocidos, ¿ya? Quiero que prueben la carne con menos tiempo de exposición a calor para que puedan degustar y sentir el sabor de la carne, ¿ya? Esto íbamos a servirlos con una quinoa verde, súper fácil de realizar. Lo que necesitamos aquí tener la albahaca blanqueada para poder agregarle al final, ¿sí? Y no le procesamos con mucha agua, ¿no es cierto? Apenas con el agua con la que se blanqueó, para poder lograr un purecito que al final incorporamos a la quinoa que ya está cocida. Esta quinoa tiene que cocerse en el fondo de ave y le incorporamos cebollita, ajito, mantequilla, ¿no es cierto? Para saborizar la quinoa y finalmente la albahaca en forma de puré para poder darle ese color verde, ¿ya? El puré de zapallo igual estaba súper fácil, ¿no es cierto? Cocinamos el zapallo con jengibre y luego procesábamos para crear una emulsión. Y en el caso del tagliatelle de vegetales, intentábamos, ¿no es cierto?, que los cortes sean súper finos, podemos utilizar una mandolina y vamos a servirlos con una vinagreta simple, ¿no es cierto? La idea es que sean los elementos frescos para esta cocción, ¿ya? Entonces, creo que tampoco tenemos duda. Recuerden acá, si bien en este momento no especificamos una temperatura interna de cocción del lomo, ¿por qué? Porque vamos, obviamente, a trabajar diferentes tipos de términos, ¿ya? Que el lomo fino en este caso sí se nos presta para poder cocinar a término y poder yo empezar con un blue o un marcado y terminar de pronto con un cocido. La idea sería que no la prueben a más de 71 grados, porque la idea es que podamos sentir toda la humedad, ¿no es cierto?, interna que tiene la carne y el sabor característico a término, ¿ya? Entonces, para esta tercera semana, yo espero que trabajemos o tratemos de utilizar al menos las 2 primeras horas para poder realizar la limpieza de los géneros, ¿ya? Y almacenemos correctamente y posterior a eso hacemos la cocción de una de las recetas, que en este caso es de lomo fino, ¿no es cierto?, grillado, que no necesita mucho tiempo. O sea, es un plato que quizás lo que más tiempo demore en trabajar, quizás sea la quinoa, pienso yo, porque tenemos que primero que dejar que se cocine, ¿no es cierto?, y luego poder trabajar la saborización. Porque el lomo quizás se demore entre 5 o 10 minutos máximo en el grill, para que le demos un término,
Ya el grill no demora mucho tiempo en calentar. Si es que tengo carbón, sí, ahí sí necesito un tiempo más largo, ¿no es cierto?, para poder darle temperatura al carbón, pero en este caso no, utilizamos un grill. Tenemos el grill en la misma cocina, entonces podemos utilizar y vamos a tener buenos resultados, ¿ya? Entonces, la salsa, recuerden, es una salsa bastante cargada de sabor, es un tipo chimichurri. Tengo la quinoa verde que voy a obtener a partir de la clorofila de la albahaca, el puré de zapallo, que es una emulsión. Entonces, por eso teníamos algo de aceite, luego de cocinar el zapallo y el jengibre, colocaba, ¿no es cierto?, aceite para emulsionar. Y finalmente el tagliatelle, que lo voy a servir fresco. Ya, quizás los champiñones habíamos dicho que si es que deseamos, podemos colocarle dentro de la ensalada o podríamos utilizarlos igual para grillar la carne, ¿sí? O sea, que también estén grilladitos y nos va a aportar también. Los champiñones grillados son una excelente opción, ¿ya? ¿Dudas, por favor, con esta tercera semana? No, chef. Ya. Irán revisando, por favor, que todo lo que hemos ido mencionando esté presente en las fichas. Y si es que por ahí alguien anotó algo extra sobre el tratamiento o una cocción distinta que de pronto sí les di chance, yo se acuerdan, cuando hicimos las fichas, dije, de pronto podían hacerlo, avisen, o sea, cuenten para poder de pronto refrescar esa información y no tener ninguna duda, ¿ya? Paso a la siguiente semana entonces. Ya. Aquí hice un cambio en el orden nada más. Había colocado el salteado y el confitado en una sola clase, ya para que asimismo las dos cocciones en aceite, frituras que vamos a hacer queden en una sola clase también, ya. Entonces, para la cuarta semana tenemos el salteado al estilo coreano, en donde vamos a utilizar carne de cerdo, lomo fino de res y también pechuga de pollo. De la limpieza, ¿no es cierto?, que tenemos, de los productos que hicimos limpieza, nos van a quedar de lomo fino, quizás hagamos cortes, ¿no es cierto?, pero nos va a quedar carne picada. De la pechuga de pollo, quizás de los pollos que deshuesemos, ¿no es cierto?, nos va a quedar pechuga. Y también vamos a tener falda de cerdo de la limpieza del carré. Entonces, estos géneros que son o que vamos a tener disponibles de los cortes de primera categoría, en un salteado se pueden aplicar perfectamente. Recuerden que en el caso del salteado, una técnica en aceite, poca cantidad, pero que yo aplicaba o utilizaba cortes, ¿no es cierto?, de poco tiempo de cocción, cortes magros que incluso puedan cocinarse también a término, que puedan mantener la humedad durante el salteado. Ya entonces, lomo falda de cerdo, lomo fino de res y pechuga de pollo es lo que vamos a utilizar para este salteado. Habíamos dicho que es importante que vayamos colocando en orden de dureza, ¿verdad?, el salteado. Y como un extra, luego de poder lograr el salteado, ¿no es cierto?, en los géneros, podíamos nosotros, después de obtener el mallar, después de que los géneros tienen, ¿no es cierto?, el sabor característico por la temperatura, luego de todo esto yo podía trabajar una salsa dentro del mismo wok para aprovechar incluso todos los ápidos y sabores de los géneros cárnicos. Esta la iba a elaborar utilizando una base vegetal de cebolla blanca, ajo, jengibre y luego iba adicionando los líquidos, en este caso el jugo de pera, la salsa de soya, la miel de abeja para poder lograr una salsa dentro del mismo salteado. Condimentaba, saborizaba con sésamo, aceite de sésamo, que también podíamos utilizar al inicio para el salteado, pero yo les decía que para un poco guardar las características nutricionales del aceite, era mejor que le podamos añadir al final de la cocción para que se mantengan las características nutricionales del producto y para que yo pueda sentir también el sabor de este aceite diferente, ¿no es cierto?, nuevo quizás para algunos, no lo hemos probado, entonces vamos a intentar colocarlo al final, ¿ya? ¿Dudas con esto, porfa? ¿Puedo pasar? Sí puede pasar, chef. Ya. Si los demás ya no me dicen nada, yo supongo, ¿no es cierto?, que el que cayó otorga saben decir. Bien. Los spring rolls eran la guarnición de nuestro salteado. Ya recuerden que lo que hacíamos era las láminas de arroz, hidratarlas, ¿no es cierto?, para poder lograr que se ablanden y poder rellenar. Esto íbamos a cocinarlo al vapor.
hacíamos una juliana de la zanahoria, del apio, de la col morada, de la cebolla. Y con esto, y el ajo rellenábamos, yo salpimentado, rellenábamos las láminas de arroz y las íbamos a cocinar en la vaporera. ¿Ya? Untarles un poquito de aceite por fuera para evitar que se peguen, porque a veces tienden a pegarse en el plástico de la vaporera o en el bambú o en la madera de las vaporeras de bambú. Los cortes tenían que ser súper finos, ¿no es cierto? Para que el momento en el que yo me llevo a la boca el spring roll no tenga que estar como jalando o que de pronto se me desmorone si son cortes muy pequeños, ¿no es cierto? Entonces, con una juliana súper fina de todos estos vegetales teníamos un buen corte para poder rellenar las láminas de arroz, ¿ya? Y finalmente, como para darle a sí mismo, aunque sí tenemos bastante frescura con los vegetales de acá, pero vamos a darle incluso acidez con las hojas Thai, el culantro, teníamos una vinagreta simple, ¿no es cierto?, para poder saborizar estas hojitas y colocábamos al final de nuestro salteado para poderle dar ese toque de acidez o ese toque fresco. Sencillo, era súper sencillo de hacer, quizás aquí manejamos, ¿no es cierto?, una temperatura en el salteado, recuerden que tiene que ser fuego vivo. Es importante utilizar un wok que tenga paredes, ¿no es cierto?, lo suficientemente anchas para que pueda transmitirse bien la temperatura. Si bien no manejamos en el caso del lomo fal, del lomo fino y la pechuga de pollo, son cortes magros, entonces si es que yo llego a 65, 68, estoy perfecto. Quizás el pollo necesite un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, por seguridad, pero como es pechuga, si llego a 68, estoy perfecto. La idea es que este salteado se sirva enseguida, es algo que se sirve a la minuta, ¿sí? Entonces yo salteo ya para cuando realice el salteado, la idea es ya tener listas las guarniciones, ¿no es cierto? Para que no se enfríe el salteado. La idea es que lo sirvan enseguida y que puedan disfrutar de todas las características de temperatura, ¿no es cierto?, del producto como tal. Ok, ¿alguna duda con esto, chicos? ¿Con el salteado? No, chef. Ya. La siguiente cocción que teníamos aquí, entonces vamos a utilizar el magret de pato que tenemos ya cuadrillado, ya limpio, ya trabajado, ¿no es cierto?, en esta clase anterior. Vamos a realizar un confitado, otra de las cocciones en aceite que yo realizaba, pero esta la hago, ¿se acuerdan?, a baja temperatura. ¿Cuál era la temperatura que yo utilizaba para el confitado? A ver, ¿a quién le pregunto? A Jenny. ¿No está? Jenny. A ver, ahí está. Ya, gracias Jenny. A ver, si nos ayuda, por favor, ¿cuál era la temperatura del aceite que debo manejar yo en un confitado? Recuerden que esto tiene que estar en su ficha, por favor. Bajo el punto Simmer, ¿ya? Recuerden que la temperatura de ebullición parte desde los 95, 100 grados, ¿no es cierto?, de temperatura. Yo necesito confitar, incluso estoy muy abajo del punto Simmer, el 65, 75 grados sería lo ideal, máximo 81, ¿sí?, para manejar un confitado. ¿Qué acción podía realizar yo en el caso de que suba la temperatura? Gracias, Jenny. Si me ayuda, a ver, Pedro. Teacher, dígame. Ya, ¿cuál era la acción que yo podía realizar en el caso de que suba la temperatura por arriba de los 85? Y estoy realizando un confitado. ¿Qué puedo hacer? Había que mantener controlada la temperatura. Ya, pero si sube la temperatura, ¿qué puedo hacer?
Retiras del fuego, ya, retiras del fuego o colocar, en este caso, mayor cantidad de aceite para poder regular la temperatura, ¿ya? Normalmente los confitados se realizan no directo sobre el fuego, sino se puede utilizar la parte superior del horno, se puede utilizar las planchas que tenemos junto a la cocina, incluso podemos realizar un confitado dentro de horno, ¿no es cierto? Siempre y cuando yo pueda controlar esa temperatura y, ¿no es cierto?, y el punto simmer en el aceite. Recuerden que habíamos hablado de ese rango, ¿no?, de temperatura, ¿no es cierto?, que cuando realizo fritura tengo que estar por arriba de los 150 grados. Si realizo confitado tengo que estar por abajo del punto de ebullición, ¿no es cierto? Tengo que estar por abajo del punto simmer para poder favorecer al alimento a que no absorba mayor cantidad de aceite en la cocción, ¿sí? Entonces recuerden, con el confitado, importante manejar la temperatura, ¿ya? Lo que hacía para este magret, iba a utilizar un aceite saborizado, en este caso tengo aceite de oliva, aceite neutro, tengo también hojas y cáscaras de mandarina, tengo tomillo, tengo ajo, tengo laurel. Entonces yo lo que hacía era saborizar el aceite, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener un producto lo suficientemente cargado de sabor y que cuando yo cocine, ¿no es cierto?, mi magret dentro del aceite, el producto pueda absorber toda esta condimentación o estos sabores, ¿no es cierto?, que tiene el aceite en la cocción, ¿ya? Quizás el tiempo, por favor, del confitado del magret. De 3 a 3 horas y media. Ya, temperatura interna de cocción del magret. ¿Qué colocamos? Esos son datos que tienen que estar en sus fichas, por favor. Lía. Si bien yo la temperatura del aceite, ¿no es cierto?, voy a manejar el punto por abajo del simmer para un correcto confitado. Quizás, ¿no es cierto?, para el magret necesite entre 2 a 3 horas de cocción. ¿Cuál es la temperatura interna que debe tener el magret? Considerando que la obtengo, ¿no es cierto?, de la parte de la pechuga de esta ave. Lía. Hoy se ha perdido la Jenny, se ha De perdido. 65 a 70 grados centígrados. Ya, muy bien, gracias. En un 68 podríamos tranquilamente sacarle, considerando que estamos hablando también de la parte de mayor contenido magro, ¿no es cierto?, de el pato, ¿ya? Vamos a servir este confitado de pato con un cremoso de azafrán. Ya era un risotto, ¿no es cierto?, que iba a realizar de azafrán con el arroz de arborio. Entonces recuerden, dentro de las técnicas que tenemos, primero nacaramos cebolla, nacaramos nacararse la cebolla, ¿no es cierto?, utilizando un poco de mantequilla o quizás aceite. Coloco el arroz, lo voy a nacarar, ¿no es cierto?, tostarlo ligeramente y luego empiezo la cocción utilizando el vino blanco y el fondo de agua. Al final agrego el queso parmesano y el azafrán para poderle dar color y sabor. El perejil también puede estar presente. Puedo saborizar antes con la rama entera o puedo colocar un corte bastante fino del perejil al final de la cocción. Y tenía una salsa que iba a hacerla a partir de los huesos tostados del pato. ¿Sí? Entonces, el día que hagamos la limpieza del pato, lo ideal es tener parte de los huesos, sobre todo de la parte central, para poder realizar esta salsa, que tiene los huesos tostados, ¿no es cierto? Y tenía luego de los huesos tostados, colocaba el vino tinto, dejaba reducir o permitía, ¿no es cierto?, que se incorporen los sabores hacia el vino, y colocaba luego de cernir, ¿no es cierto?, los frutos rojos, y nuevamente dejaba cocinar con el tomate concentrado, saborizaba, ¿no es cierto? La idea es que tenga un sabor algo dulce, que utilizaba azúcar, dejaba reducir hasta que alcance el punto de nape, o sea, hasta que tenga textura, ¿no es cierto?, de salsa, y servía junto con el pato, ya con el magret de pato. ¿Alguna duda con este plato, por favor?
Ah, tenía por aquí el culantro, que tengo culantritos frescos, que con eso voy a darle algo de frescura, ¿no es cierto? Y las de shallot, podíamos confitarlas junto con el mismo pato, ¿no es cierto? Para también tener el sabor o que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? La aplicación de la técnica también en vegetales. Aunque creo que, bueno, sí aplicamos la técnica, ¿no es cierto? El primer nivel. ¿Ya? Ok. Bueno, hasta aquí, chicos, yo creo que avanzamos con la retroalimentación. Ya las otras semanas podremos revisar el día viernes que tenemos la siguiente sesión. Espero ya para el día, incluso jueves, que tenemos clases de nutrición con ustedes, poder darles cualquier novedad de la situación, el caso Pedro, el caso Luis que me comentaron, para ver cómo podemos solucionar, ¿ya? Si de manera personal igual me pueden mandar un mensajito dándome todos los datos para ver qué podemos hacer, sería súper bueno. No sé, bueno, en el caso del día de hoy yo creo que le dejamos ahí las fichas, podemos revisar el resto el día viernes. Ahora, si cualquier situación el día de hoy ustedes revisaron, ¿no? O complementaron, les pido que coloquen en la ficha. No es necesario que vuelvan a subir fichas ni nada, pero sí es importante que las tengan completas, ya que cualquier situación la tengan completa. Si para la próxima semana para la próxima clase pueden revisar las siguientes recetas y si tienen alguna duda, pues tratamos de abarcar. Igual ya voy a calificar las tareas que están pendientes, las fichas, para si es que yo observo algún tipo de falla o si tienen alguna duda en estas fichas, pues el día viernes igual podamos revisarlas, ¿ya? Ya, chef. ¿Ya? No, profe. Eso, chicos, algo más que tengan de pronto que aportar. Si es que no es así, entonces voy a desearles que tengan una buena noche, una excelente semana y nos veríamos con ustedes el día jueves nuevamente. Ya, chef. Igualmente, buenas noches. ¿Ya? Listo. Eso, chicos, entonces, cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Gracias, Jenny, gracias. Gracias, Liam. Gracias, profe. Gracias, chef.